¿Estás, Javier? Miren, piso. ¿Qué haces, Javier, querido? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? Sí. A ver, pará. Dámelo, Catopoy. Sacame el baterista, a ver. Gracias por esperarme, No, Javier. por favor, un placer. Gracias. Dice Catopoy, quizá alguien se enoja porque estuvimos 30 minutos conversando con los trabajadores, pero lo grave es que haya candidatos a presidente que planteen liberar la obra pública en Argentina para siempre. Entiendo que habla de vos, Catopoy. Sí. A ver, yo, si lo permite la producción, yo iría al video original. Pon el video, que con ¿Puede eso ser arranque la editorial. que Sí, claro, planteemos pausarlo en un momento? Cuando vos... ¿Cuándo arranca? Cuando vos quieras. Volvé. A ver cuándo arranca. Esto fue ayer, recordemos. Digo, para tener idea de cómo... A ver, ahí. Un poquitito más atrás. Un poquitito más atrás. A ver, retrocede, Ale. Digamos, para tener en... A ver. Ahí. Fíjense, un poquito más para atrás. Que queda la ventana que dice Estudio Contable Impositivo. Ahí está. ¡Ah! A ver. No lo puedo creer. No lo he visto. Estudio Contable e Impositivo. O sea, en ese lugar va gente... Es decir, es un lugar a donde asiste gente que tiene problemas justamente con el tema del pago de impuestos. Esto lo viste solo vos. Es Es increíble. decir, No vos lo te vi. das cuenta, ¿no? O sea, fíjate ahí con todas auditorías contables, balance, relación de impuestos, de declaraciones juradas, liquidación de sueldos, costos. Es decir, un lugar que se ocupa de resolver problemas impositivos a la gente. Es decir, que paga los impuestos. Una de las supuestas cosas que paga los impuestos es para que se haga obra pública. Y este señor hace paros de 30 minutos, que es como eso, digamos, ¿qué es lo que implica? Bajar la productividad. Por supuesto. Es decir, que vos estás teniendo problemas, tenés que ir a un estudio contable para conseguir, digamos, poder pagar los impuestos, y este señor derrocha la productividad haciendo paros, alertando y haciendo campaña con la plata de los pagadores de impuestos, está haciendo campaña en contra de un candidato. Esto es de una gravedad institucional enorme. Es decir, tenés al pobre Gil adentro que está pagando impuestos y a este hombre derrochando los impuestos. ¿Hasta ahí vamos? Es muy nítido lo que está diciendo, claro. Bien, primer punto. Segundo punto, vamos a plantear la falacia que plantea este hombre. A ver, digamos, yo no sé, digamos, o sea, la reflexión es propia de un ignorante que hizo. La realidad es que cuando vos haces una obra pública, ¿con qué se financia eso? Con el dinero de todos los contribuyentes. ¿Cómo se llama? Impuestos. Sí, claro. Bien. O salvo que te endeudes, ¿no? Esos son impuestos futuros. Sí. Es decir, es pasarle la cuenta a las generaciones futuras, a las que no votan, quizás gente que no nació. Vamos a este punto. En ese contexto, cuando vos entonces vas a hacer una obra pública, las cosas no son gratis. Vos la tenés que pagar, la vas a pagar con impuestos. Quiere decir que vos, ese puesto de trabajo que estás generando con esa obra pública, en realidad no estás creando nada. Porque como se lo está sacando de la plata a la gente está dejando de consumir otras cosas y se está destruyendo puestos de trabajo en otro sector, en algo donde quería gastarlo la gente. Por lo tanto, primero tenés un problema de un robo. Digo, la persona que, digamos, o sea, ganó su trabajo y se lo robaron con los impuestos. ¿Sí? Vos querías consumir algunas cosas, ahora no las podés consumir. Y encima agarra el gobierno y la gasta donde se le da la gana. O sea, y como ese pasamano no es gratis, en el medio también se pierde eficiencia. Por lo tanto, tenés un problema moral, tenés un problema de malestar emocional, tenés un problema de mala asignación de recursos. Con lo cual, digo, es falso que esto genere puestos de trabajo. Estas personas, si no trabajan acá, van a trabajar en otro lado. No solo eso. Y van a tener mejores trabajos de mejor productividad. Y no, digamos, esta cuestión precaria de donde además viene un politicucho y los hace hacer campaña. Pero como si todo esto fuera poco, yo hablaría de obras de infraestructura. Y en nuestro gobierno sí va a haber obras de infraestructura. Lo que pasa es que con las obras de infraestructura nosotros estamos planteando un modelo de iniciativa privada a la chilena, donde además tienen condiciones de way outs como los peruanos y incentivos a la Suiza. ¿Sabes cuál es el problema del sistema que proponemos nosotros? Porque en Chile, vos viste lo que son las rutas en Chile. De hecho, sí, estuve hace 2 semanas. En la previa de las elecciones andaba circulando un video donde vos venías por una ruta chilena y de repente pasabas al lado argentino. Sí, es cierto. Y de un lado tenías la obra que hacía el sector privado, del otro lado la obra pública argentina.
estaba claro que el lado bueno era un billar, el lado, digamos, chileno, y del otro lado un desastre. Dicho esto, no quiere decir que no va a haber obra de infraestructura. Lo que pasa es que se termina el curro de la política. Es decir, el mecanismo que nosotros diseñamos para esto, lo que hace es poner en problema a los políticos ladrones. Quizás, entonces, digamos, Catopodis esté muy contento, digamos, con los chorros, ¿sí?, de la Cámara Argentina de la Construcción, ¿no? Que tuvieron que estar, digamos, pagándole a periodistas y además para esconder los cuadernos, ¿no? O sea, por eso yo lo llamo la Cámara Argentina de la Corrupción. Digo, cuyo presidente, digamos, cada vez que yo voy a un lugar le paga a periodistas para que me critiquen. Gerardo Weiss. Exactamente. Digo, porque, y ¿sabes qué? Se les termina el currito ese. Entonces, digo, o sea, en ese sentido... Pero espera, las empresas de la construcción, si vos sos presidente, ¿qué va a pasar, Javier? A ver, las empresas de la construcción se van a tener que ganar, a ver, es un régimen de iniciativa privada. O el Estado, digamos, si ve alguna obra que le parece relevante, le declara también, digamos, interés público. Pero se acaba la joda, digamos, de los políticos. Entonces vos tenés que ir a una situación en la cual vas a presentar un proyecto y el que tiene el mejor proyecto gana. ¿Me comprendés? Entonces, deja de pasar la plata por las porosas manos de los políticos. Por eso no le gusta. Por eso no le gusta a los políticos ladrones y no le gusta a los empresarios prebendarios, chorros, ¿sí?, como los que tienen sucios los dedos con los cuadernos de la corrupción. Es decir, es más, es tan deshonesto intelectualmente el presidente de la Cámara Argentina de la Corrupción que habla del modelo de PPP. No, señor, no es el modelo de la PPP, es el modelo de iniciativa privada a la chilena. Antes de criticar o pagarle a periodistas para que me ensucien, ¿sí?, y contaminar los medios con lo que pasa cuando yo voy a dar charlas, primero, ¿por qué no trata de interiorizarse? ¿O es que tanto le gusta robar con esto? ¿Estás caliente? No, ¿sabes lo que pasa? Sí. No, acá hay que entender esto. Sí. Acá se terminó la Argentina del curro. Por eso Acá hay se que- terminó la Argentina del curro. Y del lado del curro están tanto los chorros de Juntos por el Cambio como los chorros del Frente de Todos. Si esto es una revolución moral, la grieta sí existe, es moral. ¿Para vos robar está bien? No, está mal. Listo, está mal, entonces está vos mal. estás de este lado. ¿Ustedes qué? ¿Robar está bien? No, te voy a decir. No. Bueno, ustedes están de este lado, del lado de los honestos. Del otro lado están los políticos chorros, están los empresarios prebendarios, están los sindicalistas tranza, digamos, están los periodistas ensobrados, sí, están, digamos, los econochantas y todos esos delincuentes, los encuestadores. todo Econochantas eso. son economistas chantas. Sí, los delincuentes que trabajan para mantener los negocios de la política. Por ejemplo. Y, por ejemplo, los 200 delincuentes que, digamos, salieron a criticar la dolarización, porque me imagino que deben estar muy contentos con el dato de inflación esos fracasados. Porque ¿cuánto fue? ¿12,4%? Sí. En los 8 meses acumulamos 80%. Sí. En los últimos 12 meses, 124%. Si anualizás el dato punto, ¿sabes en cuánto estamos? 300. 300. Y si tomás la inflación core en la punta, ¿sabes cuánto estamos? 370. Eso sí, y si tomamos alimentos en la punta, ¿sabes cuánto estamos? 470%. Con el agravante de que tenemos indicadores monetarios peores que la previa del Rodrigazo. Indicadores sociales peores que el 2001. Y un balance del Banco Central peor que el que teníamos en el primer trimestre del 89, previo a la hiper de Alfonsín. Ahora, toda esta manga de delincuentes, ninguno salió a quejarse por la inflación, por cerca del 50% de pobres, por 10% de indigentes. Ah, no, de eso no. Ahora, cuando viene alguien que quiere arreglar el problema, ahí le dicen de todo. Es decir, porque aparte hay que ser muy cobarde, ¿eh?, para juntarse 200 para ir a pegarle a uno. 200 se juntaron para ir a pegarle a Y uno. esos 200 Y a eso sumale a los delincuentes de los pseudos intelectuales de Juntos por el Cambio. Sumale a los curas villeros. Sumale, digamos, a todos estos chatas que dicen, ay, digamos, porque no recito el catecismo, ¿sí?, de el políticamente correcto, me amenazan de ser peligroso para la democracia. ¿Desde cuándo, digo, pensar distinto es un peligro? Los peligros es el pensamiento único, porque en el pensamiento único no piensa nadie. Ahora, de los 200 economistas, ¿no destacás ninguno? Son todos fracasados, fracasaron todos en la lucha contra la inflación. Fracasaron en las aulas, fracasaron en los hechos, fracasaron en su vida personal. Vamos a la dolarización, si te parece. Sí, claro, obvio. ¿Se puede? ¿Cómo se hace? Es pregunta, ¿eh? No afirmo. ¿Se puede?
¿Cómo se hace? ¿A partir de qué y con quién? Bien, vamos por partes. Esa discusión tiene 4 aristas y todas son importantes. Quiero que quede claro que todas son importantes. La primera es de índole moral. De vuelta, la pregunta es la misma. ¿Quién de los que están acá están a favor del robo? No, nadie, está claro eso. Bueno, parece que los 200 economistas esos sí están a favor del robo. Parece que sí que están a favor del robo esos. Porque se pusieron como locos, digamos, con la propuesta. En una actitud además de cobarde y antidemocrática. Pero no solo eso. Si yo tomo acá una fotocopiadora y me pongo a imprimir billetes, y con eso te quiero comprar los zapatos, el reloj... No, yo no te lo doy, no te lo doy. Ah, no, y aquel el termo, el mate, digamos, la copa, ¿me lo vendés? No, yo no. ¿Por qué? Porque no tiene valor eso. Porque es una estafa. ¿Y qué diferencia hay que cuando lo hace el Banco Central? La diferencia, ¿sabe dónde radica? En el curso forzoso. Que está impuesto. Exactamente. Es algo por la fuerza, no es por la... O sea, es algo que va en contra de la libertad. Es socialismo monetario. Sí, pero también nosotros creemos que eso tiene valor. Bueno, está bien, pero sí podrías tener otra cosa. No, bueno, está bien, pero te están obligando. No podés rechazarlo. Se llama curso forzoso. Y eso se aplica desde el aparato represivo del Estado, con lo cual es un cercenamiento a la libertad. O sea, entonces no solo que robar está mal, sino que además es un cercenamiento de la libertad. Primer punto. O sea, está claro que moralmente todo el Banco Central es una inmundicia. Es más, yo te voy a hacer una pregunta. Si vos te voy a tenés... seguir con atención. Me dijiste 4. Vamos por el primero. Sí, estoy en el primer punto. Sí, en moral, dale. Si vos tenés un Banco Central que en lo que va del siglo XXI generó 100% de inflación, es decir, que si tenías algo ahora tenés la mitad. Pregunta, ¿cómo lo calificarías? Como malo, de mínima malo. Bueno, ¿sabés cómo se llama ese banco? Reserva Federal. Es una inflación del 3% anual. Sí, la de Estados Unidos, sí. 3, 4, sí. Bueno, con lo cual ese es malo. Imagínate los de Latinoamérica, son muy malos. Imagínate los de los impresentables. Bueno, hay una categoría peor, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? Banco Central de la República Argentina. ¿No? O sea, con lo cual, digamos, están defendiendo una institución que, o sea, es un robo, es un avance sobre la libertad individual y además en la performance es deplorable. Punto 1. Vamos punto 2, vamos por la cuestión técnica. Lo voy a hacer un poquito largo, pero para que sirva para entender la naturaleza del problema. Tenemos tiempo. En realidad, vos te hago una pregunta. Dale. Me está entrevistando a mí, Milei, está bien. El día que te vas a poner el traje de madera. Sí. ¿El traje de madera? Sí. Y no me va a entrar el traje de madera. ¿Cómo me lo voy a poner? Es el home. Sí, ya sé. El traje de madera. ¿Qué hace con los billetes en el traje de madera? No, nada, no sirve para nada. Bien, exacto. O sea que con lo cual no te sirven para nada. En el traje de madera no te sirven para nada. Entonces, digo, vos el dinero, ¿para qué lo usás entonces? Para consumir. Sí. Originalmente la economía, ¿cómo era? Era una economía de trueque, pero tenía 2 problemas la economía de trueque. Uno se llama doble coincidencia. Que vos, el bien que querías vender, alguien lo tenía que querer, pero al mismo tiempo esa persona tenía que querer el bien que vos te ofrecías. O sea, es un problema grave. Y además hay un problema de indivisibilidad. ¿Qué sé yo? A mí me gusta el pan, ¿me comprendés? Sí. Al panadero quizá le gusta escuchar mi charla de economía, pero ¿cuánto kilo de pan me tiene que dar por una charla? Y yo yo necesito 1 kilo de pan de última. ¿Me comprendés lo que te digo? Sí, claramente. O sea, entonces hay un problema de indivisibilidad. Dicho esto, entonces, ¿qué hizo? ¿Vos crees que hizo el ser humano? ¿Se puso a llorar y no podía hacer transacciones? Generó una unidad de cambio. Un bien de intercambio indirecto se llama. Se fijó cuáles bienes se comercializaban mucho, iban y cambiaban por ese bien y con ese bien después compraban el otro. En ese sentido, la primer moneda que existió, ¿cuál fue? El ganado. El hombre era nómade. Entonces se llevaba el ganado consigo mismo y ¿qué hacía? Y con eso hacía las transacciones. Después se hizo sedentario. ¿Qué era lo que más comía el hombre cuando empezó a ser sedentario? Sí, carne, calculo, y la sal fue otro. El pan. El pan, ok. ¿Y con qué se hace? Sí, con Con harina. trigo. Sí. Entonces, otra moneda que aparece, ¿cuál es? El trigo. Así apareció la sal, así apareció el tabaco, así apareció el lino, distintos tipos de monedas. Ahora, ¿cuál es el problema con esas monedas? Que se te pueden degradar, ¿no? O sea, no sirven para el paso del tiempo. Entonces, aparecieron las monedas metálicas.
Entonces para las transacciones chicas se usaba la plata y para las grandes el oro. Es más, pero también eso era un problema, ¿no? Digo, ¿vos te acordás de la serie El Zorro? Sí, claro. Cuando llegaba el barco, ¿qué traían los tipos? Y traían oro y mercancía. Sí. O sea, la carreta llevaba una etiqueta y decía, tengo plata, tengo plata. Y entonces, ¿qué aparecían? Los delincuentes. Sí, los piratas, los choreados. Bien, lo que los querían es chorear. ¿Y qué hacía el Zorro? El Zorro era un anarcocapitalista. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Reventaba a los delincuentes, con lo cual, de esa manera, había seguridad jurídica como para hacer transacciones, porque si te robaron una vez, 2 veces, no va más. ¿O no? ¿Y quiénes se jodían? Los que vivían ahí en donde vivía el Zorro. ¿Y a quiénes más combatía el Zorro? Y a los corruptos. A los soldados. Sí, a los soldados corruptos, sí. ¿Y eso a quiénes representaba? Al rey. A la Al corona, Estado. sí. O sea, era narcocapitalista el Zorro, un héroe. Entonces, a partir de eso, ¿qué aparece? Aparece el dinero, digamos, aparecen instituciones que hacen ¿qué cosa? Te guardan el oro, la plata, ¿sí? Digamos, el bronce, y te daban a cambio ¿qué? Certificados. Entonces vos ibas y hacías transacciones con los certificados y después aparecía un clérigo. ¿Eso qué es? Una forma de dinero. Sí, claro. ¿Qué pasó? Hubo algún par de vivos que descubrieron que, mira, puedo emitir certificados, ¿o no? Entonces, cuando los precios empezaron a subir, se dieron cuenta que la cantidad de certificados no tenía que ver con los bienes que andaban dando vuelta. Entonces, ¿qué iban? Y reclamaron los certificados. Reclamaron las tenencias de oro, de plata y de bronce. Y no eran equiparables. Bien, entonces se armó despiole. Sí, había más certificado de monedas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ante el despiole, ¿qué dijeron el Estado? Esta es la mía. ¿Y qué dijeron? Nosotros ahora tenemos el monopolio. ¿Y qué te impusieron? El curso forzoso. Primer Congreso de Génova, 1445, se impone el curso forzoso. A partir de ahí, digamos, o sea, viene habiendo, digamos, una suerte de derecho de pernada permanente para los tenedores de moneda. Cosa, digamos, Derecho de pernada. Sí. Que vayan y lo busquen. Sí, eso sí, se entendió. Bueno, pero en lugar de que sea solamente en la primera noche, todos los días. Continúa en el tiempo. De tracto sucesivo, diríamos. Claro, exactamente, exacto. Sería derecho de pernada permanente. Es decir, el político atendiéndote todos los días, de día y noche. Cada vez que hace una transacción te jode. Bueno, en ese contexto, ¿qué quiere decir? El dinero, ¿por qué existe entonces? ¿Para financiar qué? Tu sendero de consumo. ¿Sí o no? Sí. Existe para eso. Para lo demás no te lo llevas al traje de madera. Así que soy libre para tu sendero de consumo. para atesorar también, ¿no? Como resguardo de valor. Bueno, sí. Bueno, ¿cuánto valía un dólar en el año 2001? ¿Cuánto vale ahora? Sí, bueno, menos. Y eso que el dólar ya dijimos que es una moneda bastante mala. Sí. Bien. Sacando esta situación, ¿cuál es el problema? Que vos el dinero entonces lo usás para hacer transacciones, para financiar tu sendero de consumo. Y tu sendero de consumo en el tiempo depende de tus preferencias, depende de la tecnología y depende de las dotaciones. Es lo que Robert Lucas Jr., que en paz descanse, digamos, llamaba los parámetros profundos. Bueno, en ese contexto, donde vos derivás la demanda de tu patrón de consumo, derivás la demanda de dinero real. O sea, con lo cual eso está vinculado a que las transacciones que vos tenés que hacer. Si hubiera bien de intercambio indirecto, utilizarías el bien de intercambio indirecto. Cuando aparece el Banco Central y el curso forzoso, no puede escapar al equilibrio que eso está determinado por los parámetros profundos, que son nuestras preferencias en el fondo. Entonces, los saldos reales, o sea, la cantidad de dinero dividido el nivel de precio, tiene que ser igual a la demanda real de dinero. Y ¿qué es lo que hace el gobierno? Determina la cantidad de dinero, como consecuencia de ello, determina la escala nominal del precio, de la economía, determina los precios. Entonces, nunca puede, digamos, o sea, no existe tal cosa como una política monetaria óptima, porque está determinada la cantidad de dinero por lo que quiere demandar la gente. Es decir, ¿cuánto vale, digamos, o sea, a ver, cuánto vale el mejor vino del mundo en una botella súper espectacular, todo lo que quiera, si esta es una sociedad abstemio? ¿Cuánto vale? Nada. 0, listo. Bueno, acá, digamos, o sea, vos, digamos, demandás dinero para esa situación. O sea, utilizarías el bien de intercambio indirecto. Nadie quiere los pesos. ¿Sí? Digamos, por eso la gente quiere otra moneda, no quiere el peso. Entonces, dicho esto, la demanda real de dinero está algo que está determinado por las preferencias de la gente. La tecnología y las dotaciones. A ver, hacemos un punto. Pará. Entonces, no hay política monetaria óptima. Lo único que puede hacer el Banco Central cuando fija la cantidad de dinero es determinar la escala nominal. Ahora, si expande, genera daño.
Sí, inflación. Se contrae, genera daño. Si no hace daño, si no hace nada, también genera daño. Porque puede ser que esté el riesgo potencial de que genere daño, con lo cual eso te mantiene niveles de riesgo más altos, o alternativamente la gente quiera otra cantidad de dinero. Por lo tanto, digamos, antes en una economía con oro, ¿cómo se arreglaba? Iba la gente y extraía más oro. Entonces, todo lo que haga el Banco Central va a hacer daño, porque la única forma que podría hacer bien las cosas el Banco Central es siendo omnipresente y omnipotente. Es decir, por eso Hayek hablaba de la fatal arrogancia, porque para hacer eso, ¿sabes qué? Tenés que ser Dios. Y estos tipos claramente no son Dios. Es más, te diría que los políticos, dada su catadura moral, son subhumanos. ¿Cómo? Los políticos son subhumanos. Dada su catadura moral, son subhumanos. O sea, son unas basuras. Todos. La gran mayoría. No quiero interrumpir. Lo único que les importa es robar. Pero no quiero interrumpir la explicación. O sea, ¿cuál cerramos la cuestión técnica? No, pará. Pero después quiero volver con lo que dijiste. No, es que faltan dos más. No, sí, ya sé. Terminaste el punto 2, ya sé. Pero después quiero volver sobre eso que dijiste, que son subhumanos. En catadura moral. Bien. Es decir, son unos corruptos de porquería. Después quiero volver sobre eso. Antes de ir al punto 3, el punto 2, con el curso forzoso. ¿Alguna moneda necesitamos? Sí. Sí. Yo seguramente, como la mayoría que están acá, van a elegir dólares. Seguramente. ¿Cómo hago yo para hacerme del billete físico? Bueno, eso tiene que ver con la instrumentación. Vamos. Parte 3. Igual, una cosa es la liquidación del Banco Central, que la planteamos en dólares por una cuestión de facilidad. Además que fue la moneda que históricamente eligió el argentino, ¿no? Pero, al margen de eso, lo que hay que entender es que nosotros planteamos un sistema de competencia de monedas. Esto no es menor. Es decir, porque vos podés hacer en dólares, pero por ejemplo alguien que hace transacciones con Europa lo hace en euros, o alguien que con Brasil lo hace en reales, o alguien que lo hace con China con renminbi, y alguien que, no sé, lo hace con Inglaterra lo hace en libras. Sí. Y no es lo mismo. Es más, una empresa petrolera lo más probable es que utilice el WTI. Una empresa de gas lo más probable es que use el BTU. Un en campo, digamos, que se dedica a la soja, es que use como moneda el precio de la soja. En Chicago. Exacto. ¿Entendés? Por ejemplo, en Guatemala, el dinero lo emitían ¿qué? Las empresas de café, porque tienen el mejor café del mundo. ¿Se va entendiendo cómo Sí, es? claramente. O sea, vas a tener libre competencia de monedas. Después va a haber una que se utilizará para pagar los impuestos. Sí. Ya Pero pará, está. ¿dónde la consigo la moneda? Vamos por esta es la parte instrumental. Ahora vamos a la parte instrumental. ¿Cómo se hace la instrumentación? La instrumentación tiene que ver con un ejercicio donde se liquida al Banco Central. Deja de existir el Banco Central. Es decir, deja de existir la estafa de la inflación. Que además es un impuesto altamente regresivo porque le pega 25 o 30 veces más fuerte a los que menos tienen respecto a... O sea, con lo cual yo no entiendo los progres que defienden la inflación. Parece que no conocieran. ¿Vos sabés que desde cuándo tiene Banco Central Argentina? Comienzo del siglo pasado. 1935. Nosotros llegamos a ser potencia, no teníamos Banco Central, ¿eh? ¿Sabés quiénes eran los que más se oponían en el debate? ¿Al Banco Central? Conservadores, me imagino. No. Señores como Dickmann, Palacio, todos socialistas. Ah, mira. ¿Por qué? Porque sabían que le arruinaba la vida a la gente. ¿Y quiénes se beneficiaron con la creación del Banco Central? ¿Quiénes? ¿Viste cuando el peronismo habla de esas 1000 familias y todo eso? Fue todo un enjuague para salvar a todo el campo que estaba quebrado para joder a los trabajadores. ¿Por qué? Porque estaban todos endeudados en pesos fuertes. Bien, volvés, liquidás el Banco Central. Vamos a la instrumentación, así que Bien. claro. Vos tenés que rescatar los pasivos del Banco Central. Básicamente tenés 30.000 millones de dólares del ELIX y 10.000 millones de dólares de base monetaria. Hoy ese número es menor, hoy es 36.000. Pero en otro momento va a ser 40.000, en otro momento va a ser menos. Tío. Nosotros lo hacemos en el peor caso, que es 40.000 millones. La última vez que viniste eran 33.000, si la memoria no me falla. No, digo, ahí depende del momento de cuánto esté el tipo de cambio. Dada esta situación, vos tenés un activo con el cual rescatar eso. Entonces, lo primero que hay que explicarle a la gente es que el concepto de reservas no es el neta.
Porque el reservas internacionales neta es la que usa el Fondo Monetario Internacional para chequear la consistencia, ¿sí?, entre la política monetaria, la política fiscal y las reservas. Cuando te aparece un bruto que te dice tener menos 10.000, decirle, mira, anda y volví a estudiar contabilidad. Punto 1. ¿Cómo rescatás esos 34.000 o 35.000 millones? Por eso, 40.000. 40.000. Entonces vos, cuando computás las reservas, tenés oro, DEX, BIS, la posición del BIS y CEDESA. Eso suma 10.000 millones de dólares. Con eso vos podés rescatar la base monetaria. Entonces la pregunta es cómo rescatamos los 30.000 millones de dólares del EDIX. En ese contexto nosotros diseñamos varias estrategias financieras. Nosotros tenemos 5 modelos distintos para dolarizar. La dolarización es como si fuera una pizza, A ver. donde la masa son los dólares. Pero después tiene un montón de gustos, ¿no? Bueno, hay distintas formas de hacerla. Vos en el balance del Banco Central tenés 120.000 millones de dólares de títulos públicos, que obviamente hoy son ilíquidos, pero vos podrías convertirlo a mercado. Digamos, si vas a dolarizar, vas a hacer un cambio de esos títulos y vas a tener títulos a mercado. Cuando vos tengas esos títulos a mercado, con regulación, con legislación de Nueva York y con una serie de covenants, esos títulos pasan a tener valor. ¿Cuánto cotiza un título argentino hoy? Entre 30 y 35. ¿Sí? Bueno, suponete que cotizaran a 25. O sea, el 25% de 120.000 millones, ¿cuánto es? 30.000. O sea, que tenés los dólares ¿para qué? O sea, la masa de la pizza, ¿de dónde la sacás? La sacás de las reservas y la sacás de los títulos públicos. ¿En qué tiempo, Javier? La instrumentación de la parte de lo que tiene que ver con las LELIQs, una vez que vos tenés aprobados todas las cuestiones legales, tardás 30 días, digamos, tardás 3 meses, ponele. 3 meses para terminar con el problema de las LELIQs. Y lo que tiene que ver con la base monetaria, eso va a demandar más. Por ejemplo, en el caso de Ecuador lo hicieron compulsivo. Le dijeron, a los 3 meses usted tiene que cambiar todos los sucres por dólares. ¿Sabes qué pasó? No lo pudieron hacer. Hoy el billete más grande de Argentina es menos de 3 dólares. Sí, de 2.000 pesos. Bueno, ¿qué quiere decir? Que tenés un problema operativo de conseguir el cambio, de conseguir los billetes. O sea, esto tarda mínimo medio año. A ver, fíjate esto. En el caso de Ecuador, que se hizo compulsivo, tardó 9 meses. ¿Sí? En el caso de El Salvador, ellos lo hicieron opcional, tardó 24 meses. Nosotros estamos proponiendo una alternativa que es mezcla la de El Salvador con la de Ecuador. Que la gente, opcionalmente, para que no tenga este problema operativo de la falta de billetes, lo vaya resolviendo, digamos, a voluntad propia. Que en la medida que van apareciendo los billetes para hacer las transacciones, vos te vas dolarizando. Pero, una vez que vos convertís 2/3 de la base monetaria, es una suerte de plebiscito y ahí se obliga a todo el mundo a dolarizar. Y ahí la economía te queda dolarizada. El tiempo, ¿quién lo va a determinar? Y las preferencias de la gente. ¿Y vos qué tiempo calculás? Yo creo que, digamos, puede pasarnos como Ecuador. Digamos, Ecuador tenía una situación muy complicada como la de nosotros cuando hizo esto. Javier, para llegar a eso, entiendo que vas a necesitar algunos consensos. Sé que estás hablando con algunas personas. ¿Pensás dialogar con todos los sectores? ¿Con qué sector no dialogarías? No, a ver, yo lo que... Sé que estás hablando con gente del sindicalismo. Yo lo que digo es lo siguiente. Si el 22 de octubre nosotros ganamos, está claro que hay una reconfiguración de toda la política en Argentina. Es cierto eso, sí. O sea, digamos, no va a existir, digamos, más Juntos por el Cambio tal como existe hoy. Si vos hoy, ganás, no existe más Juntos por el Cambio. Y el peronismo en la forma que tiene hoy, tampoco. Muy probable. Sí. Y lo que yo creo, que es lo que yo vengo, y hace años que vos me entrevistás, ¿qué es lo que yo siempre dije que le debe la política a la Argentina? Un reordenamiento ideológico. Los que creen en la libertad por un lado, los colectivistas por otro, listo, ya está. Y que la gente sepa, digamos, no estos mejunjes y mezclas esotéricas para ganar elecciones que después gobernando son un desastre. Vos estás abierto a recibir gente en tu espacio. Todos aquellos que quieran defender las ideas de la libertad, que son las que hicieron de Argentina, que en 35 años dejara de ser un país de bárbaros para ser la primera potencia mundial, son todos bienvenidos. Están todos adentro. Todos los que defienden las ideas de la libertad, bienvenidos. Los colectivistas afuera, porque son parte del problema. Bullrich, por ejemplo, que es rival tuya, yo entiendo que está más cerca de tu mirada o de muchas de tus miradas.
que del colectivismo. Entiendo yo, me puedo confundir. ¿Vos la recibirías o no? No sé, porque digamos a lo largo de los últimos 40 años cambió, o 50 años cambió más de 25 veces de camiseta. Entonces yo no sé si verdaderamente es, porque ya digamos traicionó. O sea, conmigo tenía un vínculo y cuando se acercó el proceso electoral sucede que se convirtió en tan sucia como Larreta. Bullrich te traicionó. Y sí, claro. Entonces, o sea, en esto, digamos, o sea, es una cuestión de no retorno, ¿sí? Entonces, en ese contexto... Con Bullrich hay un no retorno. No, es un no retorno. Entonces, y además, digamos, toda la campaña sucia que me hacen, levantándome videos viejos de hace 5 años, de 6 años, y me critican errores por los cuales ya me juzgaron, me condenaron, ¿no? Socialmente me condenaron, ¿sí? Y todo el tiempo me están juzgando y recondenando todo el tiempo, con videos de cosas que yo ya no hago, Sí. no hago, y hace 6, 7 años estas cosas van y tienen que ir a buscar cosas acá. Entonces digo, ¿quién determina cuánto tiempo se vuelve atrás? Porque entonces, si vamos a volver el tiempo atrás, vamos a ir a los 70, cuando ella era montonera, ¿sí? Era una peronista de izquierda montonera, es decir, una agrupación que extorsionaba gente, secuestraba gente, ponía bombas y mataba gente. Ella se arrepintió de eso. Yo le pregunté a que me... Ah, bueno, está bien. Ah, pero vale el arrepentimiento de ella. Es decir, entonces sucede que alguien que mató gente, que puso bombas, que extorsionó, secuestró, bueno, ahora pide perdón y ya está. Y ahora ahí sucede que un tipo, porque de repente hace 5 años echó una puteada, lo tenés que acribillar. Dale, basta de la doble moral. ¿Sabes qué? Te puede gustar o no mis modos. Es verdad. Mis modos te pueden gustar o no. Pero yo no le robé a nadie, yo no extorsioné a nadie, yo no maté a nadie, yo nunca puse una bomba. Nunca viví de la política. Ella tiene las manos manchadas de sangre. Entonces, dejémonos de joder con la doble vara. Bullrich tiene las manos manchadas de sangre. Y obvio. Javier, ¿te pidieron que calme los modos o no? Pero de vuelta, digamos, o sea, yo soy el mismo de siempre. Yo lo sé, pero mucha gente por ahí te está viendo, no. Lo que pasa que, a ver, hay algo que la gente no sabe, que tiene que ver con la construcción de mentiras por parte de los medios de comunicación. A ver. O digamos, poner a una persona como un monstruo. Muchas de las cosas que a mí se me critican de los modos y todas esas cosas tienen que ver con videos de cuando yo empecé a aparecer en televisión, donde yo venía a esta casa, venía a A24, no a A24, a América, Sí. a un programa que se llamaba Intratables. Y mientras que yo estaba en el programa, la producción le pedía a los panelistas que me agredieran. ¿Me comprendés? Porque ¿sabés qué lo que pasa? Yo tenía amigos ahí adentro y que me cuentan cómo era. Agredirlo a Milei, agredirlo a Milei. Uno de mis amigos se agarró y por eso dejó de estar en Intratables. Y después, ¿qué hacían? Mostraban, ¿sí?, una parte monstruosa. Entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Yo me acuerdo un día, una persona agredió sistemáticamente a la nieta de Mirta. ¿Sí? Sí. Y ella reaccionó de mala manera y la filmaron. Me acuerdo, sí, me acuerdo. Pero los medios se ocuparon de encontrar toda la previa donde fue agredida. ¿Qué es lo que pasa ahora? Agarran y cortan los videos y no muestran cuando soy agredido. Muestran la respuesta. Ponen videos editados. ¿Me comprendés lo que digo? Claro que te comprendo. Entonces, y la producción de Intratable estaba fuertemente involucrada en hacerme enojar. Y gente maltratándome, hablando arriba mío. Eran 15-1. Cuando yo empecé a hablar en televisión, ser liberal era mala palabra. Te insultaban diciéndote liberal. Y aún así, claro, yo no hacía focus group. Si hubiera hecho focus group, digamos, no sé. Bueno, de hecho, en ese momento, tanto Patricia Bullrich como, digamos, o sea, como Larreta, todo progre. Si hubieses hecho focus group, no sería Javier Milei hoy. Bien, exactamente. Es decir, yo defendí las ideas que creo correctas. Y me la banqué. ¿Sí? Y no me acomodé a lo que dice la gente. ¿Me comprendés? Porque ahora son todos liberales, porque ahora los focus group dicen que son todos liberales. Entonces hay que ser liberal ahora. Pero antes no eran liberales. Y bien que les gusta el Estado. Y cuando los rascás un poquito, son bien colectivistas. Entonces, en ese sentido, lo que yo digo, ojo, digo, porque si vas a comprar liberalismo, no comprés segunda, tercera marca, si al mismo precio tenés uno que es mucho mejor y es de verdad. Y al menos no estoy manchado ni con la corrupción, ni tengo las manos manchadas de sangre. ¿Quién será la segunda marca? No, la tercera marca. Si de hecho va tercero, justo por el cambio,
Digamos, va a cambiar. tercero. Y sí, digamos, las encuestas muestran que se están cayendo a pedazos. Javier, ¿con qué sindicalistas hablarías o con cuáles no? A ver, yo, digamos, me senté a hablar con Martínez y con Gerardo Barrio Nuevo. Martínez y con Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo. Explico la situación. Yo una de las cosas que propongo, o sea, de vuelta, porque solamente, viste, los 200 fracasados, no, porque la cuestión es fiscal, discúlpame, yo estoy proponiendo la motosierra, ¿no? Digo, para que veas lo deshonesto intelectualmente que son. Hablan de dolarización cuando es competencia de moneda y te achaca, se llama falacia al hombre de paja. ¿Me entendés? O sea, entonces agarran, si vos tuvieras que te atás a una sola moneda, hay toda una serie de problemas técnicos. Entonces pegan por ahí. Cuando hay competencia de moneda, la gente va cambiando el mix de moneda en función de las cosas que pasan para que justamente no pase lo que esos fatalmente arrogantes 200 fracasados dicen. Otra cosa que plantean es el costo fiscal. No, acá lo importante es la política fiscal y yo estoy planteando, soy el que plantea el ajuste más grande. Y después los chantas de Juntos por el Cambio dicen, la motosierra en realidad se trata de un destornillador, cuando ellos no ajustaron nada. Digamos, ¿Hay gente porque potable junto por el cambio? hay algunos que son, digamos, o sea, rescatables, sí. Vos destacaste siempre a Macri. ¿Hay más? Sí, hay otras personas, digamos, razonables. Lo que pasa es que también cuando entran en la lógica electoral, mirá, el problema es que hay gente buena, pero... Por ejemplo, ¿querés nombrar alguno? No, pero en ese espacio, digamos, están contaminados por los radicales. El problema es que hay gente de Juntos por el Cambio que tienen esa forma traicionera, rastrera, inmunda de ser de los radicales, que lo único que le importa es el cargo, pero en este caso con vocación de poder. Con lo cual son una manga de traidores, como los radicales, pero encima con vocación de poder. Los radicales tienen vocación de carguitos, de acomodarse en un carguito. La coalición cívica es la misma cosa. Digo, son radicales de más izquierda todavía. Bueno, esos son los colectivistas, eso no sirve. O sea, Esos son eso parte no del fracaso. si sos presidente, a eso no lo sumas a tu gobierno. No, esos son parte del fracaso. El primer populista en Argentina fue Irigoyen. Sí, lo dijiste mucho. Por eso digo, la decadencia argentina arrancó en el 16 con la llegada de Irigoyen. Tiene 107 años. Macri había dicho algo parecido. Y Sí, había se la peleado con copió Morel. de mí la frase. Ah, bueno, no me acordaba. Sí, se la expliqué yo en una llamada por teléfono. ¿Ah, sí? ¿Sigues Sí, hablando exacto. con Macri o no? No, no hablamos desde el día de la elección. Él te llamó para felicitarte. Él me llamó para felicitarme y encima yo no lo pude atender. Porque yo me estaba bañando para ir a darle el... Vos no sos exégeta de los demás. ¿Crees que es genuino su apoyo a Bullrich? No lo sé, es un problema de él, no es un problema mío. Lo que pasa es que yo me imagino el problema que tiene, que su fuerza política hoy está tercera y en caída porque no tiene una buena candidata. No seduce, no seduce. Digo, no te puede armar 3 frases seguidas. Es decir, ¿me entendés? O sea, digo, ¿querés describir la muerte de un candidato? Pone a alguien que hable por ella. ¿Hablas de Melconian? Y sí. Vos sabés que cuando arrancamos este siglo, los dos primeros personas... Pero decime cuántos votos tiene Melconian. Bueno, no es candidato, es ministro. Él sería ministro, eventual ministro. Y no Hay tendré- 3 personas que tienen votos, a mi modo de ver. Lo digo, yo no tengo problema. La persona que estoy hablando es nítido. Cristina y Macri. Exacto. Esto es una mirada mía, me puedo confundir. Exacto. Me puedo confundir. ¿Vos crees que puede ganar en primera vuelta, Javier? Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para ganar en primera vuelta. A nosotros nos robaron un montón de votos. Lo dijo ayer Píparo. Contame un poquito más de eso. Nos robaron boletas de manera escalofriante. De hecho, vos sabés que Monzó, que trabaja para Bullrich, hacía Zooms con punteros diciendo que tenían que robar nuestras boletas. Emilio Monzó, ¿cómo así que decía? Que tenían que robar nuestras boletas y tirarlas. ¿Para qué? O romperlas. Porque entonces si no había boletas nuestras, votaban a Bullrich. Así de limpios son los de sus Juntos por el Cambio. O sea, son igual que de sucios que los kirchneristas, pero con buenos modales. ¿Y kirchneristas hay rescatables o no? De Juntos por el Cambio, alguno me dijiste que sí. No, el kirchnerismo no, digamos, el kirchnerismo es el ala de izquierda del peronismo, no sirve eso. Del kirchnerismo no sirve nada. No. Viste que algunos te dicen, a Massa no lo critican, Milei dice. Menos Bueno, mal. bueno, dice. Menos mal, lo sacudo todo el tiempo. ¿Qué es lo Massa? sa- ¿Massa? No sé. Hoy podría ser A, mañana B, después C. Fullero, le dijo Macri. No sé qué es eso. Creo que el que hace trampa con el juego es el fullero. Bueno, pero ¿sabes qué? Cristina también le ha dicho eso. ¿Sabes qué? Digo, en la tropa propia tienen un montón que hacen eso también, ¿eh? Que hacen trampa. Sí, que traicionan. Digo, no te lo van a decir públicamente.
Pero pensá, digo, cómo son las... Ustedes saben cómo son las lógicas internas. Se muestran de una manera en la Cámara. A ver, el mejor ejemplo acá tuvo la señora Lozada. O sea, la pareja de Naidenov. Sí, hace 10 días. ¿No? O sea, la pareja de Naidenov. Acusó a Puyaro de narcotraficante. Ah, eso fue antes, sí. Y después salió a apoyarlo. Sí, es cierto. O sea que por interés valían mono. O sea, se acomodan por lo cardito. La batalla en el ¿Vos país... te das cuenta, no? Es decir, lo que quiero decir es... Sí, me doy cuenta y lo dije en un editorial antes. Los kirchneristas son impresentables. Ahora, lo que están enfrente, esa pseudo oposición también. A ver, te hago una pregunta. Mira esto. Lo de YPF fue una aberración. Sí, lo es. Bueno. Okay. Hablamos de la reestatización. Exacto. Okay. Yo cuando pasó eso, ¿sabes qué? Estaba en una reunión del G20. Y estaba en la misma mesa con la gente de Repsol. ¿Sabes qué momento, no? Se me caía la cara de vergüenza. Digo, yo lo he criticado a Kichilov y me han matado por eso. Hay un libro mío que se llama Lectura de Economía en tiempo del kirchnerismo. En la tapa está el grito de Walsh. Así que imagínate lo lindo que los trato. Ahora, estaría bueno si puede la producción que lo busque y ponga. A ver, búsquelo, chicos. Lectura de Economía en tiempo del kirchnerismo. Sí. Es un libro rojo. ¿Rojo justo? Sí. Y sí, el kirchnerismo, rojo. Claro. Entonces, ahora vos fíjate eso. ¿Quiénes le votaron? ¿Quiénes acompañaron esta aberración? Bueno, Bullrich no lo votó. Lo acompañaron los radicales. Los radicales votaron, sí, sí. Es lo que yo te digo, son inconsistentes. O sea, unos quieren ir por un lado, otros quieren ir para el otro. ¿Qué va a pasar? Se terminan cayendo como siempre. Terminan haciendo gobierno deplorable. Por eso, ¿qué es lo que yo...? Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Mirá. Te lo están buscando en vivo, ahí lo tenés. ¿Sí? Lectura de Economía en tiempo del kirchnerismo. ¿Esto del Caño de Javier? Uy, el prólogo. Ya no lo había visto. Sí. El prólogo de López Murphy. Del traidor. ¿Eh? Del traidor. Porque después, ¿por qué te llevas bien o no? Pero después de haber prologado esto, me dijo kirchnerista de derecha. Me dijo castrista, chavista. ¿Te das cuenta? Digo, lo que son Juntos por el Cambio son traidores. Es decir, entonces, ojo, digamos, son traidores de un lado o del otro. Lo que te quiero marcar es que son todo lo mismo. La grieta es moral. Sí hay grieta, claro que hay grieta. Sí. La grieta es moral. ¿Sabes qué? Para mí robar está mal. ¿Y cómo se termina esa grieta, Javier? Dando una defensa desde los valores. ¿Sabes qué es lo que hubiera sido más fácil en mi caso? ¿Qué? Y meterme adentro de una de esas estructuras. Yo decidí no solo ser outsider, porque vos tenés dos tipos de outsider. Vos podés ser un outsider y meterte en una estructura grande. O podés ser un outsider y crear tu propia estructura. Nos hicieron de todo. A mí me operan, a mí me hacen una autopsia a cielo abierto 7x24 todos los días. Es verdad. Y mienten, calumnian, injurian. O sea, yo de hecho vengo del C5N amarillo, ¿no? De La Nación Más. Sos bravo. Donde La Nación Más, digamos que es el C5N amarillo, ¿sí? Digamos, claro, digamos, parece un aparato de propaganda de Juntos por el Cambio, donde solamente no podés hablar mal de Juntos por el Cambio. Y si alguien de Juntos por el Cambio hace una aberración, se la perdonan, y si la hace otro, lo matan, por la misma cosa o algo mucho menor. Es decir, un aparato de propaganda, ¿sí? Que se dedica, por ejemplo, a ensuciar, tienen un conjunto de periodistas, digamos, que se dedican a ensuciarme todo el día, con mentiras, calumnias, injurias, de todo tipo. Déjame hacer una pregunta. Digo, es lo mismo que el C5N. A mí me parece, como ciudadano lo digo, ni siquiera como colega, que cualquier persona vaya a cualquier lugar. Pero si te molesta tanto, ¿por qué vas? Yo voy a algunos, no voy a todos. Hay gente que no le doy nota. Hay gente que no les doy nota. No les voy al programa nunca. Sí. Nunca. Hay gente que le dejé de ir. Y no les voy a volver a ir nunca. Hay gente con la que tengo juicio y no se lo voy a bajar. ¿Ok? Sí, lo sé. Bueno. ¿Cómo va a ser tu gobierno? Digo, no, los terroristas son malos, ¿no? Sí, claro. Bueno, tiene un periodista que era terrorista, dale. Vamos. ¿De quién estás hablando? ¿De Berbisky? No. Tenés uno que era terrorista. Otro que vive ensuciándome a mí. Ya sé. Con una persona a la que tengo juicio por haberme dicho nazi hitleriano. Dale. Ya sé. Y sí, bueno, digo, las cosas son así. Las cosas son así.
Javier, ¿cómo va a ser, tenés muchísimas chances de ser el próximo presidente de la Nación, cómo va a ser el tema de la prensa con tu gobierno? Hay que eliminar la pauta. Eliminar la pauta. Hay que eliminar la pauta oficial. Porque esto es lo importante. El periodismo es una actividad sagrada. Tiene un rol preponderante. Pero el periodismo tiene ese rol si es libre. El día que vos cobrás pauta, ahí hay un problema. Porque independientemente hagas bien o mal tu trabajo, vos seguís viviendo igual. Dejaste de depender del mercado. Dejaste de servir al prójimo con un bien de mejor calidad, un mejor precio. Y pasaste a ser un esclavo del Estado, que te dice qué puede decir y qué no puede decir. Entonces, la pauta es un mecanismo que contamina al periodismo. Lo convierte en un aparato de propaganda. Porque fíjate esto, vos no podés hablar libremente, porque viene el político y te dice, no, esto no lo puede decir. Entonces, digamos entonces, ¿cuál es el punto? No tiene que haber pauta oficial. ¿Para qué? Para que seas libre. Porque tu opinión es tu propiedad y vos después te tenés que hacer cargo de lo que decís. Entonces, si vos tenés una persona mintiendo, calumniando, injuriando todo el tiempo a alguien, ¿sabes qué es lo interesante? Que en una situación de mercado se ven los resultados y esa persona no puede hacer más ese trabajo, porque ya saben lo que es. ¿Por qué siguen sosteniéndose esos mecanismos de propaganda? Esos no son periodistas, esos son mercenarios. Y pueden vivir porque viven de la guita del Estado. Y el Estado... ¿Puede decir que el público de la audiencia no los elegiría? No los elige. De hecho, no tienen rating. De hecho, a algunos de ellos se les cayó el rating violentamente. Entonces, ¿por qué? ¿Y cómo siguen estando? Porque son funcionarios a alguien que pone. ¿Cómo te imaginas tu gobierno, Javier? Un gobierno de fuertes valores morales que va a poner de pie a la Argentina. Nosotros vamos a terminar con la inflación. Vamos a terminar con la inflación. ¿Me entendés? Vamos a terminar con la inflación. Vamos a ir a una reforma del Estado, vamos a achicar el Estado, vamos a hacer una economía competitiva, vamos a modernizar el mercado laboral, vamos a abrir la economía. Sé que es difícil precisar esto. ¿La inflación en cuánto tiempo? ¿Terminarla y qué sería terminar? ¿Bajarla cuánto? Tarda en 24 meses a que tenga... A ver, la convertibilidad de la hiperinflación, ¿sabes a cuánto tardó en tener? Y del 89 al 92, no, 91, ¿no? Pero ¿cuándo? Pero, a ver... Un año y medio. Tardó 20 meses. Desde abril del 91, la convertibilidad, 1 de abril de 1991, y para el año 93 éramos el país con menos inflación del mundo. ¿Se puede hacer? Sí. Tarda 2 años. Tarda entre 18 y 24 meses. Quiero volver sobre los... ¿Estás cómodo? Tenés que irme a decir... No, yo estoy cómodo. Si querés seguimos porque está muy divertido. Está divertido. Porque además falta la... Porque te conté cómo se instrumenta. Sí. Falta el punto 4. Sí. Es más, te voy a decir algo. Hasta este momento nosotros habíamos armado 5 propuestas para dolarizar. ¿Sí? Bueno, ahora vienen fondos de inversión a proponernos ellos la dolarización. Bueno, ahí va. Es decir, hay tuco, hay fideo, para vos, para él, para todo. Melconian dice no hay tuco ni fideo. Bueno, porque Melconian tiene problemas para sumar con un ábaco. Es decir, un tipo que te dice que en un balance contable, una cuenta del activo tiene un número negativo, tiene problemas contables. Bueno, o sea, no sabe de contabilidad, no sabe de equilibrio general de stocks, no sabe de equilibrio general de flujos, no sabe básicamente de teoría monetaria, no sabe que el dinero es un bien de intercambio indirecto, no sabe de finanzas, no sabe de opciones reales, no jamás en su vida vio un problema de evaluación y mucho menos una reestructuración. Vamos al tuco y los fideos. Vamos al tuco, hay tuco y fideo, me decís. Y sí, te estoy diciendo. Bueno, y te estoy diciendo de dónde salió. Pero contaste que hay fondos que van a aportar. Lo contó Eduardo Feynman en realidad y entiendo que sí, vos dijiste Eduardo sí. ¿Lo contó? ¿Son 60.000 millones? Sí, bueno, ahora. Contalo, a ver, originalmente había un fondo que quiere hacer la operación completa por 30.000 millones de dólares. Había otro que, quiere entrar por 20.000. Había otro que en uno de los modelos que nosotros tenemos, que es la construcción de un seguro, aportaría 10.000, digamos, con una tasa del 8. Después apareció otro más que quiere entrar al del seguro. ¿Cómo lo devolvemos eso, Javier? Yo te voy a explicar algo. Vale. Esa deuda que tiene el Banco Central, sí, como activo, es deuda del Estado Nacional.
Si el Estado Nacional no le paga esa deuda, quiere decir que los activos valen cero, entonces tenés una hiperinflación. Porque para que valgan cero las LELIQs y la base monetaria, en términos reales, tenés que tener una hiperinflación. Entonces, con lo cual, digamos, que sean bastante más cuidadosos con lo que dicen que hay o no adentro del activo. Y que dejen de mirar el stock y que miren el problema en términos de flujo. Por eso te digo que no saben de equilibrio general de stock, no saben de equilibrio general, no saben de los modelos de stock flujo. O sea, hay mucha berretada en todo esto. Gente, digamos, pero bueno, hacen política más que economía. ¿Qué es lo más interesante ahora? Que ahora vienen fondos a proponernos negocios. ¿Cómo hacerla? ¿Te proponen eso o te prestan la plata? Te proponen cómo hacerla. A ver. Ahora, vos fíjate, vos tenés esos 120 mil millones de dólares. Los convertís a mercado. Con legislación Nueva York, obviamente van a ser títulos en dólares, como corresponde. Suponete que en lugar de cotizar como cotizan hoy, entre 30 y 35, cotizaran 25. Sí, nos tienen que creer para eso primero. Pero pará, seguime. Dale. Porque ya la vieron. Están en 25. Suponete que te lo hacen a 25. Ahora, ¿cuál es el riesgo más grande que tiene Argentina? Con 25 tenés 30 mil millones, cerraste la operación, está claro, ¿no? Y dolarizaste. Rescataste todas las LELIQs. Exacto, y la base ya la habíamos rescatado con las reservas. ¿Hasta ahí vamos? Ese es un tema de flujo. Resuelve el tema de flujo. Ahí lo resolvimos más fácil con stocks todavía. Okay. Lo que digo, ni siquiera saben hacer la cuenta en stocks. Es grave, es grave. Y que no me vengan a mí, porque digo, yo los conozco. ¿Ok? Es decir, porque si no salgo y les cuento las costillas si quieren. De lo que no saben. ¿Ok? Porque yo me dedico a estudiar la teoría de la teoría. O sea, manejo un poquitito más de lo que manejan ellos. Que apenas manejan modelos rudimentarios de los años 60, 70. ¿Ok? Entonces, vamos a esto. Cuando vos... ¿Cuál es el riesgo más grande que tiene Argentina? El riesgo moneda. Cuando vos dolarizás, por decirle el caso de la liquidación del Banco Central, aunque vayamos a competencia moneda, ¿qué pasa con ese riesgo? Desaparece, no está más. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos haces un programa de estabilización que es creíble, es expansivo, ¿no? Crece la actividad, crece el empleo, crecen los salarios reales, baja la inflación. Hay crédito. Sí, también. Quiere decir que tus números mejoran, tus números fiscales mejoran en ese contexto. Por lo tanto, el riesgo de contraparte, el riesgo de crédito también cae. Si cae el riesgo moneda, si cae el riesgo de contraparte, también cae el riesgo de tasa de interés. No vuelven a creer. Decimos. ¿Qué quiere decir esto? No, pará, seguime en esto. Quiere decir que el riesgo país argentino se derrumba. Bueno, por eso. Si el riesgo país se derrumba, el precio de los bonos, ¿qué crees que pasa? Sube. Sube hasta por la nube. Si eso corriera hasta 100, vos podrías multiplicar por 4 tu tenencia, podrías hacer una ganancia de capital del 300%. ¿Por qué me gusta tanto la dolarización que diseñó Emilio Campo? Porque tiene una suerte de cap, de límite. Entonces vos de 25 a 50 ganás el 100%, que es un negoción, y el resto lo rescatás. Cuando vos haces eso, ¿sabés lo que sucede? Además, no solo que dolarizaste, sino que bajaste la deuda en 60 mil millones de dólares. O sea, la deuda argentina deja de ser 400 mil millones de dólares, pasa a ser 340 mil millones de dólares. Por eso a mí me seduce tanto esa. Igual, nosotros ahora estamos recibiendo propuestas para hacerla, con lo cual ya dejó de ser un problema, digamos, que se discute, que la plata sí, la plata no. La plata está. La plata está. Pero no te das cuenta que hay una ganancia de capital enorme. ¿Vos cuántas veces crees que te va a pasar en tu vida donde vos podés controlar la ganancia de capital que tenés? Pocas. Bueno, por eso ahí hay un negocio enorme para hacer. Hacemos un negocio bárbaro donde ellos ganan, gana Argentina, se termina la inflación. ¿Sabés quién pierde? Este es el punto 4. Pará, dolarizás. ¿Quién pierde? Los políticos. Buena pregunta. Pará, ¿Es in eterno o no puedo salir? Pará, vamos por partes. Ahora te lo contesto. Si vos tomás lo que nos robaron los políticos en los últimos 20 años con el señoriaje, ¿sabés cuánto nos robaron? Lo dijiste, no recuerdo. 280 mil millones de dólares. A ver, una pausa. ¿Qué es el señoriaje? Es la financiación con emisión monetaria del déficit fiscal. Y eso después se traduce en inflación y eso hace que pierda poder adquisitivo La la fábrica moneda. de billetes, digamos.
Exacto. La fotocopiadora. Que si vos o cualquiera de ellos lo quieren usar, van presos. Ahora, si la hace el político, no. O sea, ni siquiera hay igualdad ante la ley. Mirá qué delincuente el político que financia déficit fiscal con emisión monetaria. Ahora bien, dicho esto... ¿Puedo salir algún día de eso o no? ¿Qué? ¿Puedo salir algún día de la dolarización o no? No. Eso es lo más interesante de la dolarización. No se puede salir. No se puede salir. Por eso es fabuloso. Le sacaste el instrumento de estafa. El Banco Central es la estafa mundial más grande de la historia. Es el socialismo monetario, el Banco Central. Es la estafa más grande de la historia. Fíjate esto. Fíjate esto. No solo eso, sino que además, mirá esto qué interesante. Porque cuando vos mirás el gobierno desastroso este que tenemos ahora, va a terminar robándonos más de 90.000 millones de dólares con el señoriaje. Y si lo vas cambiando por año, vas a tener que el último año nos afanaron 25.000 millones de dólares por año. Es decir, el día que vos rompés la maquinita, le estás devolviendo a los argentinos de bien 25.000 millones de dólares. ¿Quiénes son los que pierden? Los políticos chorros. Pierde la casta. Pierde la casta. ¿Quiénes son la casta? Y la casta son los políticos chorros, los empresarios prebendarios, es decir, como los de la Cámara Argentina de Corrupción que hacen negocios con la obra pública, la de los cuadernos, ¿sí? O, por ejemplo, el caso de los sindicalistas que entregan a los trabajadores, ¿sí? O, por ejemplo, aquellos que viven de la pauta oficial, o sea, los periodistas corruptos, los ensobrados, ¿sí? O, de otra manera, digamos, los profesionales que son sicarios de los políticos, llámese los econochantas, llámese los encuestadores. ¿Sí? ¿No rescatás a ninguno de toda esa gente, Javier? No dije que son todos malos, pero digo, pero los que están entongados con la casta. ¿Y si algún día tiene que sumar casta? Mirá, nosotros lo que estamos proponiendo es aquellos que quieran abrazar las ideas de la libertad, nosotros los vamos a recibir. Ahora, pero eso, digamos, también implica adherir a un conjunto de valores morales. Sí. Para nosotros robar está mal. Bien, quiero volver sobre... Matar también está mal. Quiero volver sobre los sindicalistas y la reforma laboral. Yo tengo entendido, sí, tenés planteado hacer una reforma laboral. Nosotros estamos planteando una modernización del mercado laboral. Lo que nosotros estamos proponiendo es un sistema de seguro de desempleo, ¿sí? Que es como el que tiene la UOCRA, pero con mayor profundidad financiera. Entonces, si vos tenés vos tenés un problema enorme en Argentina. El sector privado no genera un puesto de trabajo desde el año 2011. Está clavado en 6 millones. Es cierto. Tenés afuera del mercado 8 millones de personas. Además, tenés 4 millones de empleados públicos, donde en toda esa transición metiste un palo y medio. Tenés el monotributo social. Tenés lo que tiene el monotributo. Cuando te das cuenta, tenés un problema de empleo enorme en Argentina. Sí, y solamente 90.000 trabajadores formales ganan más de 2.400 dólares. Y es más, un tercio de los trabajadores formales son pobres. Claro. ¿Está claro que tenemos un problema? Diagnóstico clarísimo, sí. ¿Está claro que tenemos un problema? Muy nítido eso, muy nítido. La pregunta es, a ver, si lo vemos nosotros de afuera, ¿vos te crees que los sindicalistas no lo ven? Lo sabe todo el mundo, pero bien, culturalmente no están preparados a decirlo. Bueno, van contra los preceptos del peronismo, Javier. Bueno, está bien, pero vos tenés un problema. Si no lo arreglás, tenés un problema más grave. Sí, claro. O sea, pueden ir mucho con los preceptos del peronismo, pero ¿sabes qué? La izquierda le está comiendo las bases. Entonces hay un problema. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Vamos a un modelo de seguro de desempleo. ¿Hay un caso en Argentina? Sí, es el de la UOCRA. ¿Funciona bien? Funciona bien. ¿Están todos de acuerdo con que funciona bien? Bárbaro. Bueno, si vos tenés un modelo que funciona bien, ¿qué haces? Y funciona bien acá mismo, ¿qué haces? Lo tomas, pará, contalo porque yo lo conozco el tema, mucha gente no sabe. ¿Cómo es el segundo desempleo? Explícalo. Lo que vos haces, lo que hace el modelo, vos aportás el 12% de tu sueldo. Se llama fondo de cese. Está bien, pero está bien. Entonces, y vos aportás todos los meses ahí. Entonces, el día que vos te vas, te quedás con esos fondos y automáticamente, o sea, digamos, si se termina la obra, listo, vos te quedás sin laburo y tenés ese fondo y vivís de ese fondo. Entonces, el modelo funciona bárbaro. ¿Vos sabés cuál es el sector más procíclico de la economía?
¿Y la construcción? O sea. La construcción, es decir, claro. cuando la economía va para arriba, Sí, claro, sí. vuela, y Sí. cuando la economía Se va para cae a abajo se pedazos. destruye. Sí, se cae a pedazos. Bueno, Sí. a pesar de, o sea, siendo el sector más procíclico de la economía, el modelo funciona. Lo que nosotros estábamos proponiendo era darle mayor profundidad financiera. Entonces, la pregunta es, si hay alguien que aplica este modelo y funciona bien, la pregunta es, ¿a quién voy a ir a preguntarle? Bueno, le preguntaba a Martínez, por lo que tengo entendido, al de la Boca. Y sí, claro, me senté con Gerardo Martínez y le dije, a ver, usted, ¿por qué no me cuenta cómo es su modelo? Yo le hago mi propuesta, a ver, y empecemos a trabajar y a hacer una propuesta superadora. O sea, ¿dialogarías con el sindicalismo argentino? Sí, obvio. ¿No lo consideras casta? Digo, a ver, de vuelta, ¿quiénes los eligen a los...? Los trabajadores, bueno, Listo, el problema de los trabajadores. Si no les gusta, digo, que voten a otro. vos sabés que son sistemas muy amañados los gremios. Bueno, digamos, o sea, si vos no creás puesto de trabajo, tampoco, digo, O la sea, condición el cambia. Estado vos decís que no tiene que meter la nariz ahí, vos no te vas a meter ahí. De vuelta, a ver, digamos, yo, ¿hoy qué soy? Hoy sos el candidato a presidente más votado. No, pero soy poder legislativo hoy. Sí, claro, ¿Cómo soy diputado funciona? nacional, sí. ¿Puedo correcto. meterme con la justicia? No, ¿Puedo meterme con el Poder Ejecutivo? No. ¿Puedo meterme con otras instituciones que tienen que ver con otros arreglos? No. Bueno, a ver, si fuera presidente, ¿me puedo meter con la justicia? no. ¿Me puedo meter con el Congreso? No podés, ¿no? ¿Y meterme con otras instituciones que es un arreglo de privados? Tampoco. No Yo te vas a meter. Yo no me tengo por qué meter. A ver, acá hay un problema. Acá hay un problema. Yo lo quiero arreglar. A ver, yo tengo que hacer la reforma del Estado. Bajar gasto público, bajar impuestos. 8 ministerios eran, ¿no? 8 ministerios, sí, ahora te los... Economía, capital humano, ¿Qué vas a meter relaciones exteriores, ¿sí? Salud, capital humano, De ahí economía, vamos a salud. infraestructura, relaciones exteriores, seguridad, justicia, defensa y Ministerio del Interior. Ahí están. ¿El ministro de Economía lo tenés definido? Sí, ¿Me lo querés decir? no, ¿No hay ninguno de los nombres que están dando vuelta? no, Es una sorpresa. sí, ¿Vive en el exterior? no. El enigmático parece. Me parece a mí, el enigmático. Y el ministro de Justicia, ¿qué ángulo te quería preguntar? Estamos trabajando en eso. El ministro de Justicia va a ser alguien que tenga una misma visión que la Corte Suprema de Justicia para que podamos hacer definitivamente una reforma del sistema judicial para que la justicia sea absolutamente independiente. Cosa que no puede hacer ni Juntos por el Cambio ni el Frente de Todos, porque todos tienen el totó sucio. El culo se dice eso. Bueno, ok, como en mi caso, digamos, estoy limpio, digamos, yo quiero que la justicia funcione, quiero república. O sea, acordarías el ministro de Justicia con la Corte. Exactamente, para que se hagan las reformas que hay que hacer. ¿Y vos te vas a involucrar en la reforma o vas a dejar que las plantee la Corte? Para eso, digamos, yo me involucro vía el ministro de Justicia, Ok. que va a estar acordado con justamente la Corte. ¿Qué otro ministerio te falta definir? ¿En El capital términos? humano creo que lo tenés definido. Sí, están anunciados, sí. Sí, el del ministro del Interior También está, anunciado. sí, digamos, o sea... ¿Y vas a tener un jefe de gabinete? Sí, tengo un jefe de gabinete. ¿Hombre o mujer? Es un hombre, Es un hombre. es un ingeniero, sí. Sí, Nicolás Pose. Sí. Nicolás Pose va a ser tu jefe de gabinete. Sí, claro, obvio, es el que está armando todos los equipos técnicos, por lo tanto... O sea, está lidiando con los ministerios en la sombra, ¿qué querés digo? ¿Cómo vas a hacer para conseguir la cantidad de gente que necesitas para completar cargos? No, yo no tengo esa visión. A ver. Yo no tengo esa visión. Nosotros vamos a plantear una reforma del Estado. Y en esa reforma del Estado se van a redefinir todas las funciones del Estado y todas las personas valiosas que están dentro del Estado seguirán trabajando en el Estado. Lo que no van a tener lugar en el Estado son los ñoquis, son los parásitos, los chorros vinculados a los punteros políticos, a la joda de la política. Pero la gente que labura, digo, no podés estar haciendo tabula rasa todo el tiempo. Y mucho menos amontonarlos a un costado. Sí, me imagino que ATE te va a ser UPC, no va a tener protesta todos los días. Bueno, tendrá que explicarle a la sociedad por qué, digamos, defiende determinados trabajadores que no trabajan. Alguno te quiere hacer una pregunta con la justicia. Martín, dale, vamos. No, vinculado a esto. ¿Vos crees que... acabas de denunciar y decir que vas a ir a consultarle a la Corte, Sí. coordinar el mismo Y ministro? coordinar las reformas, sí, claro, obvio. ¿Vos crees que la Corte te va a decir que sí? Teniendo en cuenta la postura que tiene la Corte de poderes independientes, separados, cada uno Está bien, en su tema. pero vos fijate lo que le está haciendo este gobierno a la Corte con el tema del presupuesto. Jefatura de gabinete le está pisando el presupuesto. Una de las reformas que yo estoy proponiendo que es, fíjate esto, hay un proyecto de Lorenzetti que propone que pase al Congreso, como es en Estados Unidos. Yo dije no.
Estripiemos el financiamiento y que la Corte disponga del financiamiento. O sea, que ni siquiera tenga que pasar por ningún presupuesto de nada. Se estripea en partida para que directamente eso fondee a la justicia. En eso Digamos, reformar el Consejo de la Magistratura despolitizándolo, volver a tener una carrera judicial para que, digamos, o sea algo de honor y no un arreglo político, y que haya justicia y que los chorros vayan presos. ¿Cómo despolitizas el Consejo de la Magistratura? A ver, de vuelta. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de sus integrantes vienen de la política porque se lo dice Pregunta, la Constitución. pero, a ver, te lo hago yo al revés. Sí. ¿Cuál es mi especialización? La economía. La economía. ¿Y qué tendría que poner para hacer eso? Economistas. No, para Y la reforma. gente de la justicia. Gente de la justicia. ¿Y por qué te crees que voy a buscar un acuerdo? ¿Para qué? Para que los que saben hacer la reforma la hagan. Sí, Javier, vas a tener, si sos presidente, vas a tener un secretario de educación, algo, no entiendo que eso queda debajo de Sí, Capital Humano. eso va a estar en Capital Humano, va a ser Martín Krause. Es uno de los grandes pensadores del liberalismo argentino de toda la historia. Lo conozco perfectamente. De hecho, digamos, coautor de muchos trabajos Sí, con sí. Alberto Venegas Linchijo. Sí, lo conozco O sea, perfectamente. alguien de los más cercanos a nuestro prócer de la libertad. Va a ser nuestro secretario de Educación. O sea, pequeño lujo acabo de anunciarte. Que va a estar debajo de Capital Humano. Sí, de Sandra. Sí, que va a tener 3 secretarías. Trabajo. 4. Ah, ok. Desarrollo social. No, tiene una que es niñez y familia. Ahí está, eso no lo sabía. Tiene otra parte que es salud, educación Y desarrollo social. y trabajo. ¿Para qué? El concepto de la política social cambia en Argentina también. Antes que te daban el pescado, nosotros ahora te vamos a enseñar a pescar. Te vamos a dar herramientas para que te sepas hacer solo la caña y puedas pescar solo y todo. Vos fíjate esto, muy importante lo que vos decías en tu editorial. Lo Gracias. estabas diciendo recién vos, la Gracias. editorial. Es decir, por eso yo, digamos, me gusta venir y escuchar la editorial. Así después te la peloteo. Sí, hay 2 dirigentes importantes que lo hacen. Uno sos vos, te lo valoro, de verdad. Bueno, ¿y quién es el importante? Vos, No, el otro. no importa. Te respeta. Bueno, está bien. A ver, vamos para... Estuvo ayer. ¿Quién? Bueno, no importa, no No importa. sé, sé. no, Dios. Ayer terminé muy tarde. No importa. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Y vos fíjate que tomás al ser humano a darle contención desde que nace, porque es en los 3 primeros años cuando se te forma el cerebro. ¿Me comprendés? Le das salud, vamos a hacer un sistema, un seguro de salud, y eso le va a permitir entrar al colegio para que vaya a estudiar y no sea un comedero. Y una vez que vos le diste los skills, las herramientas, van a estar en condiciones de ¿qué? De poder ingresar al mercado laboral. Es decir, no es un asistencialismo, te doy el pescado. Vos sabés que la frase famosa de Milton Friedman, que no hay tal cosa como un almuerzo gratis, ¿sabés de dónde viene? ¿De dónde? De la Torá. Friedman era judío polaco. Sí. Bueno, la frase... No, lo señalo porque creo que Carlito te quería hacer una pregunta vinculada con eso. Por eso lo entonces, señalé, la perdóname. frase está inspirada en la Torá. Porque, ¿por qué estaba mal una vez que cruzan el Mar Rojo, ¿sí? El pueblo hebreo, camino a la tierra prometida, ¿por qué estaba mal el pescado gratis? ¿Por qué? Porque te hacía recordar Egipto. En Egipto el pescado era gratis. ¿Era gratis? No era gratis Claro, el no. pescado, porque a cambio habías perdido tu libertad. No es gratis. No es gratis. Maravilloso. Te hicieron esclavo. Entonces, de hecho, cuando vos festejás, digamos, por ejemplo, yo estuve pasando Shabbat digamos, porque para todas las conjeturas que hicieron sobre el fin de semana que hice. Sí. Ahora, Lo querés digamos, contar, estuviste en Nueva York. Sí, ahora viene Año Nuevo Judío. ¿Sí? El 5784. Entonces me fui a pasar Shabbat a Miami con amigos. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, cuando se reparte el pan, ¿cómo se hace? Contalo, a ver. Bueno, está la forma, digamos, a la turca, por decirlo de alguna manera, que el pan te lo tiran porque rememora la caída del maná del cielo, ¿sí? O te lo dejan, pero no te lo dan en la mano. ¿Por qué? Nadie te lo regala. Porque no te lo regalan, porque si no, ¿entendés? Es como la prebenda. Es como la esclavitud, te lo dan. Entonces te lo dejan ahí y vos lo tomás. O te viene del cielo. ¿Sí? Entonces, me fui a pasar Shabbat a Miami.
De ahí, ¿sabes qué hicimos? Nos fuimos el domingo temprano a la mañana a New York. Y estuve en 770, donde estaba, digamos, la oficina del Rebe. Tuve el privilegio de poder entrar a lo que era la oficina del Rebe. Contalo que yo seguí el tema, pero mucha gente no lo sabe. Lo contamos por arriba, ¿no, Carlito? Acá, contalo, si querés. Estuve... Porque es un tema privado, no sé, capaz que no querés. No, yo estuve ahí y después me fui a un instituto, ¿sí? Donde desarrollan material sobre la digamos, que tiene que ver sobre el judaísmo. De ahí me fui... Ahí tengo un par de anécdotas geniales. Contala si tenés ganas. Va, ¿estás cómodo? ¿Tenés ganas? Si No sé, yo pregunto a ustedes. Digo, sí, nosotros estamos feos, te está viendo mucha gente. Entiendo que hace rato que estamos liderando el rating. Sí. O sea, hay un libro que tiene, digamos, o sea, enseñanzas del Rebe. ¿Sí? Y entonces cuando vos vas, digamos, te suelen regalar ese libro. Ahora, ¿cómo es que se escribió eso? ¿Cómo? Porque eso es lo interesante. El Rebe hablaba en Shabbat. Pero ¿cuál es el problema? Vos no podés escribir, no podés hacer nada. Entonces, ¿cómo es que se escribió eso? ¿Sí o no? Sí, ¿cómo se escribió? Esto es lo interesante. Bueno, había 5 rabinos que se aprendían de memoria el discurso del Rebe. Mira vos. Y cuando terminaba el Shabbat, escribían. Y el Rebe después iba y lo editaba, lo revisaba. Bueno, tuve la posibilidad, tuve el honor, uno de esos rabinos, ¿sí? Volcó en un libro esas enseñanzas. Y tuve el privilegio de que me lo regalara y me lo autografiara. ¿Qué es tu vida? Para, dame un segundo más. Después, cuando vos ves los videos del Rebe, hay un rabino detrás que tiene una barba blanca, larga. Bueno, es con otro que estuve reunido. Y después me fui a rezar al Oel. O sea, no fui a hacer nada vinculado ni a la economía, ni a negocio, ni a política, ni nada por el estilo. ¿Esa es tu vida espiritual, Javier? Sí. Esa es tu vida espiritual. Disculpame, por eso es una pregunta privada, si yo que después te debo responder. ¿Te convertiste al judaísmo o no tiene nada que ver? No. No, pero digamos, o sea... Pero la verdad es que lo que estoy aprendiendo y el crecimiento que tengo en el plano espiritual es enorme. Mirá, Y tengo una gran gratitud. O sea, bueno, digo, de hecho, siempre pondero el rol de mi rabino de cabecera, de Axel Banish. Mira, Javier, tengo que hacer la pausa. Es la entrevista más extensa que te hemos hecho. Yo te recontra agradezco tu tiempo. Quiero cerrar con la entrevista más larga del ciclo también. Bueno, espero que al menos haya medido. Nuestro programa de noticias ha liderado las señales durante mucho tiempo. No era lo central, sino tratar de entender. También soy lo que creo que Argentina va hacia una nueva era, hacia un nuevo modelo de país. Es una revolución moral. Bien. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo, Sí. Esteban? Que la gente empezó a despertar. Decidieron dejar de ser corderos y se despertaron y se levantaron leones. ¿Me entendés? Vos sabés cómo nos defendían los fiscales, los votos afuera, se los terminaron cagando a palos, llevándoselos presos y los tipos seguían defendiendo los votos. ¿Sabés lo que vale? Acá hay una revolución moral. Ese mapa violeta grita libertad. Grita libertad, hay futuro porque vamos a volver a abrazar las ideas de la libertad, hay esperanza, porque además también entendieron que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, no podés esperar resultados distintos si haces siempre lo mismo. Basta de la fatal arrogancia, y eso se lo entendieron, y entendieron que las salidas son las ideas de la libertad. Y ¿sabes qué? Digamos, si nos acompañan, si los mismos que nos acompañaron en la última elección, si fiscalizamos mejor, si logramos tener más boletas y va más gente a votar en contra de estos chorros que nos están hundiendo, ¿sabes qué? Podemos llegar a ganar en primera vuelta. Y vamos a hacer la revolución liberal, vamos a poner a la Argentina de pie. Y si hacemos las cosas bien, en 35 años volvemos a ser potencia. Acá debería cerrar la entrevista, pero le di mi palabra a mi amigo Carlito Burgueño que te iba a hacer una pregunta y sé que tiene un gran respeto profesional ambos. Carlito, cerrá cortito, lo tengo que despedir a Javier. A ver, la pregunta iba para otro lado, pero una pregunta antes. Tu eventual ministro de Economía, También, después si quieres preguntarme. ¿fue funcionario de otro gobierno? Es una buena pregunta. Sabe Burgueño. Sabe Burgueño. Burgueño sabe. ¿Eh?
Porque no sabe. No sabe quién es porque no se lo dije, pero es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Y no te preguntamos por Fátima. La verdad es que estamos muy contentos. ¿Viven juntos, Javier, o no? No vivimos juntos. Es cierto que pasamos varios días juntos en la semana. Como es, a ver, hay cuestiones, digo, casi que te diría que son evidentes, ¿no? Sin lugar a dudas es una mujer hermosa, es hermosísima, verdaderamente. Es una persona muy talentosa, es una persona que tiene una capacidad de trabajo enorme, una emprendedora, metedora, labura que da calambre. Es muy inteligente, tiene un humor de verdad, no es un humor prefabricado, repite chistes. Ella misma sabe hacer sus propios ¿Te chistes. imita bien a vos o no? Sí. ¿Te imita bien? Sí. ¿Quién te imita mejor, ella o Tarico? No, bueno, son distintos estilos. Digo, bueno, pero ella tiene inside information. O sea, y Javier, después... pero ¿te puede quedar 3 minutos, y lo otro, digamos... ¿Me bancas 3 minutos o no? No, pará, porque quiero terminar la definición. Y además, ¿sabes qué? Tenemos una relación espiritual muy profunda. Entonces, cuando haces el checklist, estás en todas. ¿Cómo querés que ¿Estás esté? enamorado? Estoy feliz. ¿Estás enamorado? Llámalo como quieras, pero... Gracias, Javier, por haber venido. Gracias, Esteban. Gracias por tu tiempo. Javier Milei, ya seguimos, vamos.